Hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Tiempo con Dios del día 25 de junio. Me da gusto saludarles y esperamos que esta reflexión sea de edificación para nuestras vidas. Antes de pasar al pasaje de esta reflexión, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu gran misericordia y fidelidad. Gracias porque renuevas esas misericordias para nosotros, para que las disfrutemos, Padre. Y en este día queremos glorificar tu nombre. Habla a nuestro corazón a través de tu bendita palabra para tener presente tu verdad, los principios, los mandamientos que tú quieres que nosotros vivamos. Padre Celestial, solamente úsame para el cumplimiento de tus propósitos. Que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta reflexión es La gracia de Dios y el corazón del hombre, y se basa en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 14 al 25, a que doy lectura. Dice la palabra de Dios: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. La palabra de nuestro Dios. Es necesario tener presente y recordar que entre judíos y samaritanos había una rivalidad, había un pleito ya de hace muchos años atrás. Judíos y samaritanos no se podían ver, y recordamos que en un momento determinado del ministerio del Señor Jesucristo, Él decidió pasar por Samaria, donde tuvo el encuentro con una mujer en el pozo de Jacob, y sucedieron grandes cosas y grandes milagros y maravillas. Mas sin embargo, los apóstoles todavía tenían un recelo, un resentimiento contra los samaritanos, pueblo que no era de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a lo que ellos creían. Mas sin embargo, la palabra de Dios estaba difundiendo, estaba creciendo, había un avivamiento tremendo en Samaria. La palabra de Dios estaba recibiéndose con gozo, con alegría. El pueblo de Samaria, la gente de Samaria, venían y se arrepentían y eran convertidos a Dios. Felipe estaba siendo utilizado de una manera tremenda en esa ciudad de Samaria. La palabra de Dios se estaba difundiendo por todos los rincones de Samaria. Qué bueno, qué maravilloso es cuando nosotros predicamos su palabra, cuando vemos a las personas que vienen decididas a conocer, a aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y hay gozo en las vidas, hay gozo en las familias, hay gozo también en nuestras vidas al ver esas almas redimidas a Jesucristo. Hermanos, qué hermoso es ver que la palabra de Dios corre, que la palabra de Dios llega a las vidas y a los corazones de los individuos, y sucede el gran poder de Dios de transformación en sus vidas. Hermanos, esto es lo que tenemos que ver en nuestros tiempos. Hay pueblos, hay ciudades, hay aldeas alrededor nuestro que necesitan escuchar la palabra y que necesitamos decidirnos a ir y así como Felipe predicar con denuedo la palabra. Dios nos ha dado todo lo necesario. Por eso en la zona, en el lugar donde nosotros estamos, tenemos que levantar los ojos y ver
que los campos ya están listos para la siega. Solamente hace falta que nosotros nos levantemos para que nuestro corazón se quebrante al ver esas vidas que necesitan al Señor y podamos hacer algo por ellas, compartir el evangelio de la palabra poderosa de nuestro Dios. Se estaba difundiendo el mensaje allí en Samaria. Y los apóstoles se quedaron asombrados y maravillados y decidieron enviar a Pedro y a Juan para que pudiesen constatar lo que estaba sucediendo ahí. Cuando Pedro y Juan llegan a la ciudad de Samaria, se dan cuenta que esto era una realidad. Empezaron a orar, empezaron a pedir a Dios que el Espíritu Santo también descendiera sobre aquellos samaritanos, y muchos de ellos, hermanos, estaban siendo transformados por el poder de Dios y empezaban a hablar también con denuedo la palabra de Dios a sus mismos conciudadanos, a su gente de Samaria. Hermanos, qué hermoso es esto, qué hermoso es esto y qué impactante es esto. Impactó la vida de los apóstoles. Esto surge cuando nosotros vemos un avivamiento transmitido por el poder de Dios. Hermanos, los tiempos están preparados, son propicios para poder ver estos avivamientos, pero tenemos que ser obedientes en el cumplimiento del mandato que Él nos ha dado de llevar su palabra a toda región. Simón, este hombre que en versículos anteriores estuvimos viendo que había creído, se había arrepentido y había sido bautizado, ahora lo vemos con una actitud diferente. Ahora él estaba demandando comprar el poder que los apóstoles tenían cuando ellos ponían las manos sobre las personas que creían y recibían el Espíritu Santo. Simón tenía un corazón lleno de orgullo y de vanagloria y quiso comprar el don de Dios con dinero. Mas sin embargo, Pedro estaba ahí para reprenderle, para hacerle ver que el don de Dios no se podía comprar con dinero. Le hizo ver su pecado, le hizo ver su maldad, le hizo ver que no estaba actuando de una buena manera y le pedía que se arrepintiera, porque si no el juicio de Dios iba a venir sobre él. Y este Simón pidió que oraran por él para que esto no sucediera. Hermanos, habrá personas que se levanten, habrá gente que se levante, aún del mismo pueblo de Dios, personas que quieran hacer uso incorrecto de lo que solamente puede provenir de Dios. El corazón del hombre, hermanos, quiere hacer las cosas como a él le parecen buenas, mas sin embargo, tenemos que reconocer que en estos tiempos surgen las mismas circunstancias. Y de hecho, de este acto, de esta situación que se presentó en aquel tiempo, surge la palabra simonía. Y la palabra simonía quiere decir el comprar cosas, dones eclesiásticos, puestos eclesiásticos dentro de la obra de Dios. Y esto no está bien, esto está reprobado por Dios. Mas sin embargo, tenemos que tener cuidado con todo esto. Hermanos, por eso es que necesitamos estar bien preparados para cuando surjan todas estas cosas, podamos poner un freno, un alto, y hacer que las cosas se realicen de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Tengamos mucho cuidado, porque aún en medio de la oposición surgen todas estas cosas, diferencias, aún también dentro de la obra de Dios, dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Y tenemos que estar bien preparados para poner un freno, para que todo esto no corra y siga confundiendo a las personas que realmente quieren seguir a Jesucristo con todo su corazón. Hermanos, tengamos presente esto y sepamos que la palabra de Dios tiene que correr, tiene que seguir. Dios es un Dios que ha venido a amar al mundo. Envió a su Hijo porque amaba al mundo y nos ama a nosotros hoy también. Y ama a su iglesia y quiere que ésta cumpla con sus propósitos en esta generación. Por lo tanto, obedezcamos el mandato de nuestro Dios. Hermanos, la palabra bendita y poderosa de nuestro Dios nos lleva a que nosotros obedezcamos solamente. Y Dios hará lo demás. Que Dios les bendiga, hermanos, y oremos a nuestro Padre. Señor, gracias
Gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Y gracias porque yo sé que tú eres grande y poderoso. Y que tu palabra, Señor, se llevará. Tu palabra, Señor, llegará a la vida de tantas personas que serán transformadas. Y gracias, Padre, porque el cumplimiento de tu promesa es eso, que nosotros vayamos para que muchos vengan al conocimiento de ti. Padre, perdónanos si no lo estamos haciendo ahora, pero ayúdanos a través de tu Espíritu a ser guiados, a ser llevados, motivados y hablar con denuedo tu palabra en todo lugar donde nos encontremos. Padre, muchas gracias. Perdona nuestros pecados y ayúdanos para seguir en obediencia a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un bonito día lleno de bendiciones. Saludos para todos.